lo que callamos los papás. Muchos estarán preguntando, ¿qué significa eso? Simple. Simplemente hoy voy a compartir, quiero conversar con ustedes y preguntarnos siempre, ¿qué cambia en nuestra vida ser papás? Como ustedes saben, el Día de la Madre es un evento, vamos a decir, bastante importante, un evento que muchas veces dicen, bueno, es Día de la Mamá. Los colegios hacen festividades, organizan regalos, organizan juegos, organizan todo, ¿no? Te piden, te piden colaboración, hay de todo por el Día de la Madre. Prende la tele y todo es Día de la Madre. Vas al centro comercial, todo es Día de la Madre. Vas a comprar una herramienta, también es Día de la Madre. Todo es Día de la Madre. Pero, ¿y el Día del Padre? Este domingo es el Día del Padre. Y si nosotros nos enfocamos a ver, ahora el Día del Padre, nos vamos al centro comercial, hay pocos descuentos para el Día del Padre. En la tele no sale mucho por el Día del Padre. Algunos hablan del Día del Padre, quizás lo que venden celulares, quizás lo que ofrecen algunos productos, pero no es como el Día de la Madre. El Día de la Madre es considerado como una de las festividades más grandes en el país y en el mundo incluso. Pero el Día del Padre no tanto. El Día del Padre es, digamos, de alguna u otra manera, un poco minimizado al respecto, ¿no? Pero realmente, ¿nos importan los papás? En realidad no nos importa poco. Yo siempre he dicho, tanto hombres como mujeres pensamos diferentes. Vemos el mundo de manera diferente. Sabemos qué tan importante es para una mamá tener un hijo, criarlo, educarlo, darle amor, darle todo. Pero para un papá también es muy importante, sino que de forma diferente. Un papá también puede sufrir, un papá también se puede preocupar, un papá también se puede sacrificar. Ese es un papá. Y vamos, y quiero acá compartir con ustedes, si es posible, conversar con ustedes, que ustedes también comenten al respecto, que cuando nosotros estamos, digamos, antes de ser papás, en realidad la vida lo vemos fácil, ¿no? Y muchos dirán, no, yo lo veo todavía difícil, ingeniero, porque tengo que trabajar, tengo que ayudar a mi mamá, todavía quiero estudiar más, quiero trabajar y ganar plata para tener una mejor calidad de vida, pero en realidad es simple, porque cuando ustedes no tienen hijos, ¿qué pasa? Pueden ir a una fiesta hasta tarde, o no, me van a decir. Cuando son solteros, y yo sé que acá hay muchos solteros, ustedes tienen la libertad de amanecerse en una fiesta si quisieran. Ustedes tienen la libertad de irse al cine 10, 11 de la noche, porque hay películas que dan esas horas. Ustedes pueden desayunar un sábado o un domingo 10, 11 de la mañana, tranquilamente. O me van a decir que no. Si quieren, pueden almorzar 4 de la tarde o cenar 10, 11 de la noche. Esa es la vida de un soltero. Sencillo, fácil, con, digamos, mucha libertad, vamos a decir, que suena mejor, ¿no? O sea, el soltero tiene mucha libertad. Seas joven o seas adulto, joven me refiero pues a un muchacho de 22 años, 21 años, 20, 15, 16, quizás hasta los 25 años, y ya pasar los 25, 26 ya cambia un poco las cosas, la mentalidad, pero igual sigues teniendo mucha libertad para poder hacer lo que quieras. Así estés con tu enamorada o estés conviviendo o puedes estar casado también. Pero mientras ustedes son solteros, no, solteros no, mientras ustedes no tengan hijos, pueden viajar incluso a cualquier parte del país o del mundo con toda la libertad. ¿No? Ustedes pueden decir, me voy a ir a tal sitio y me voy a amanecer. Algunos se van a Huancayo, algunos se van a Cajamarca, les gusta ir a estas festividades donde se amanece, ¿no? Básicamente a los hombres les gusta bastante tomar, entonces, ¿no? Como dice por ahí, refrescarse quizás. Entonces, tienen esa libertad. Pero, ¿qué pasa cuando ya tienen hijos? Yo sé que acá hay muchos que tienen hijos. Los que no tienen, sería bueno que escuchen para que también entiendan un poco cuál va a ser su futuro. Yo siempre he dicho, para ser un buen papá, también hay que conocer la realidad de otros papás, porque sabes qué no hacer. Siempre he dicho, cuéntame cómo te ha ido para saber qué no hacer, porque sabiendo qué no hacer, tengo muchas opciones para ver qué puedo hacer. Siempre yo he dicho eso. Entonces,
acá, si alguien quiere compartir algo mientras voy conversando, interesante. Hay dos tipos de papás, hasta tres podemos decir. Hay el papá que vive con su hijo, vive con su pareja, ¿no? Que es básicamente una responsabilidad compartida. Lógicamente, acá hay muchos eventos que poco a poco vamos a ir diciéndolo. También existe el papá que es separado de la pareja, separado de la esposa, divorciado, separado, como ustedes lo quieran determinar. Pero aquí es diferente, porque el papá normalmente es el que no tiene la custodia del hijo y va los fines de semana a convivir con el hijo. Ahora, eso no quiere decir que sea mal padre, totalmente. Me parece muy bien que esté al tanto de su hijo, de vez en cuando le lleve al colegio, le recoja, piense en sus cumpleaños, en sus festividades. Definitivamente eso es bueno. Pero peor es cuando tú estás todos los días en el aspecto de mayor responsabilidad todavía. Yo no puedo hablar mucho para los que son solteros, digamos, separados, teniendo hijos, porque no tengo esa situación. Mi situación es que yo sí tengo un hijo. Yo tengo un hijo de 5 años, por si acaso. Y les voy a comentar un poco para mí mi vida de papá. Cómo fue antes y cómo es ahora. Y si ustedes desean, pueden también compartir su historia en el proceso, ¿no? Quizás alguien por ahí ha compartido mi forma de ver las cosas. Yo antes de ser papá, en primer lugar, yo programé de alguna u otra manera a qué edad tener hijos. A la mayoría, yo sé que a la mayoría no le pasa eso, ¿no? Hay un grupo pequeño que dice, ¿sabes qué? Aproximadamente entre los, vamos a decir, número por decir, entre los 30 y 32 voy a tener un hijo. O sea, programarse así a ese nivel, muy poco, muy poco. ¿No? Una cosa es decir, voy a tener hijos después de casarme, y otra cosa es decir, voy a tener hijos de tal edad a tal edad. No, que eso es diferente. Pero en fin, aquí el tema es el siguiente. Mire, yo cuando no tenía hijos, como les decía, para mí era libre. Me amanecía, si digamos tenía mucho trabajo, no almorzaba 4 o 5 de la tarde, dormía hasta tarde. Si quería, me iba a una fiesta, a una discoteca hasta tarde, 11, 12, 1 de la mañana, regresaba y el siguiente día dormía tarde, desayunaba tarde. O sea, yo tenía esa facilidad. Y muchos de acá seguramente incluso cuando trabajan dicen, uy, tengo bastante trabajo. Y se quedan hasta tarde, con toda la tranquilidad. Pero cuando ustedes ya tengan un hijo, no van a pensar así. Cuando ustedes tengan un hijo, se van a dar cuenta que el hijo te cambia la vida. Y en muchos aspectos. ¿Eh? Uno te cambia en tu forma de ser. Para la mamá, cuando está embarazada y empieza a pensar en cuidarse. La mamá siempre va a pensar en cuidarse una vez que está embarazada. El papá todavía no. El papá no mucho va a decir, ¿no? A su esposa le va a decir, ¿sabes qué, amor? Cuídate. Si te sientes mal, quédate, descansa, duerme, ¿no? O lo que sea. Puedes llegar hasta ese nivel de preocupación, pero todavía no sientes al hijo. Todavía no sientes lo que es el amor de papá. Algunos me dirán, no, yo sí siento el amor de papá, pero le he sentido poco, pueden decir, ¿no? Si siento, pero cuando nace es diferente. Y esta es una de las cosas que nos diferenciamos nosotros los hombres de las mujeres. Por eso yo siempre he dicho, los hombres siempre vamos a ser diferentes a las mujeres en todos los aspectos. ¿No? La mujer ya siente el amor al hijo desde que está embarazada. El hombre no tanto. ¿No? Yo les cuento que en una ocasión conversaba con un amigo y él me decía, conocía a su hijita, ese tiempo mi hijito tenía 2 añitos, 3 añitos, 2 añitos debe ser. Y él tenía una hijita que también tenía 2 añitos. Y yo le pregunté, oye, ¿qué tal tu vida como papá, no? Porque tú tienes una hija y yo tengo un hijo, es diferente. Y él me dijo, mira, cuando nació, no quería a mi hija. No sentía ese amor. Pero con los años he ido ganando mi amor. No, mi amor, recién tengo más cariño, ¿no? O sea, por ejemplo, él decía eso, ¿no? Yo sé que acá hay varios que han pasado por eso, seguramente. Pero también te va a suceder algo diferente, ¿no? Que cuando tú tienes un hijo, ya no tienes que pensar solo en ti. Tienes que pensar también en tu hijo. Y aunque ustedes no lo crean, llegó un momento de mi vida donde yo dije, estoy cansado de trabajar. Quisiera descansar,
quisiera ya no trabajar tanto y empecé a perder poco a poco esa fuerza que me hace levantarme todos los días con todo el ánimo y trabajar y hacer mi trabajo de la manera más adecuada. Cumplía con lo que tenía que cumplir, pero no era esas ansias de trabajar. Hoy voy a hacer mejor que todos lo que estoy haciendo. No había eso. Pero ¿saben qué pasó cuando ya estaba a punto de nacer mi hijo? Pero en mi historia es un poco diferente. Quizás un poco triste, un poco sorprendente para algunos. Pero cuando mi hijo, para mí cambió la vida cuando me enteré que mi hijo iba a nacer prematuramente. Mi esposa tenía una enfermedad, si algunos por ahí la han escuchado, que se llama colestasis intrahepática. ¿Alguien escuchó ese nombre, esa enfermedad? ¿Colestasis intrahepática? ¿Alguien ha escuchado? Nadie, les apuesto que aquí. Si hay alguno, por suerte, uno por ahí ha escuchado ese nombre. Colestasis intrahepática. Ustedes, mujeres que están viendo, tengan mucho cuidado. Hombres que están viendo, van a sufrir ustedes también con esa enfermedad. Pero es una enfermedad que solo da a una mujer cuando está embarazada. Ojo, solo cuando está embarazada. Termina el embarazo y se fue la enfermedad. Así es. Es una enfermedad muy rara a nivel mundial. No solo es en el Perú, es a nivel mundial. En un hospital que se atiende a una persona, una mujer que tiene colestasis intrahepática, es rarísimo. Es más, mi esposa tuvo que buscar a un médico que conozca de la enfermedad porque todos los ginecólogos, en su mayoría, no conocían de la enfermedad, no sabían cómo tratarla, no sabían qué hacer, qué decisiones tomar. ¿Por qué? Alguien dirá, ingeniero, ¿y qué trata la colestasis? Voy a resumir así rápidamente. La colestasis intrahepática es una afección al hígado. Todo el hígado lo que hace es generar líquidos, ¿no? Líquidos biliares, ¿no? Ácido biliar. ¿Qué hace esta enfermedad? Hace que los líquidos biliares sean mayor cantidad, ¿no? Haya mayor flujo. Y eso puede ingresar a la placenta y matar al bebé. Así de sencillo. Puede matar al bebé esa enfermedad. Ese es lo peligroso de esa enfermedad. Esa enfermedad, lógicamente, tiene digamos, muchas respuestas, ¿no? En la persona. Cada persona le da de diferente manera. Ahora, esa enfermedad es tan rara que normalmente da a la semana 30, entre la semana 30 y 35 en las mujeres. A mi esposa le dio en la semana 12. O sea, era un caso aún más raro de lo que ya era raro de por sí la enfermedad. Pero ¿cuál es aquí? Que según la misma ciencia, según los mismos embarazos, tiene que ser por cesárea, el nacimiento por cesárea, y no pasa de la semana 38. Como ustedes deben saber, un bebé nace a las 40 semanas. ¿Ya? 40, 41, incluso algunos llegan. Entonces, cuando pasa eso, nace a los 38 semanas como máximo, ojo. Y solo hay una pastilla en el mundo para que digamos, controle esos ácidos biliares para que no maten al bebé. ¿Qué pasa si un bebé muere en la placenta de una mujer? Se muere la mujer con todo el bebé. O sea, tranquilamente te quedas sin familia, en pocas palabras, sin hijos, sin esposa, sin nada, ¿no? Entonces, ese era lo peligroso de esta enfermedad y tenía que controlarse. Y solo hay una pastilla en el mundo que podía controlar eso. Ahora, ¿por qué le digo? Porque esta pastilla tiene tres efectos. Escuchen, ¿eh? Tiene tres efectos para los que no saben. Una es que a la mujer le haga bien, digamos, la pastilla y pase su vida normal. O sea, es como si fuera que no tuviera ninguna enfermedad. Y normal, hace su vida con todo. La segunda posibilidad es que le ayude, pero a medias. Quiere decir que va a tener síntomas producto de la colestasis intrahepática, que a ella le va a afectar, va a sufrir muchísimo con esa enfermedad, y de paso el hombre sufre, eso sí, yo estoy seguro 100%, porque en el caso de mi esposa fue la segunda, y la tercera es que no haga efecto la pastilla. ¿Y qué pasa si no hace efecto la pastilla? Solo tienes un camino si no quieres que se muera tu esposa o tu pareja: perder al bebé. Se escucha feo, pero lamentablemente esa es la tercera opción.
Es una de las opciones que suele ocurrir muy pocas veces. La pastilla suele ser bastante eficiente, ya, por si acaso, por si hay alguien y le detectan algo. Alguien dice, ingeniero, ¿y cómo puedo detectarlo? Si le pica mucho el cuerpo, es eso, ya, por si acaso. ¿Y qué sucede? Y como a mi esposa le dio la semana 12, siempre nos decían, hay que hacerle un seguimiento mensual, porque en cualquier momento puede morirse tu hijo. En cualquier momento deja de funcionar la pastilla y se muere el niño. Y cuando se muera, inmediatamente tenemos que sacar, si no, con toda la esposa se muere. Entonces, imagínense con ese dolor de cabeza y con esa preocupación estar todos los días, que posiblemente que tu hijo está creciendo mes a mes, en una de esas se muera. Desde ahí ya empezó, en mi caso, empecé a sentir realmente una preocupación enorme. Todavía no como papá, pero sí como un hijo que venía al mundo, que era mi sangre, y que posiblemente no nazca. Así sencillo, ¿ya? No nazca. Mi hijo nació justo el día que cumplió 31 semanas. Mi hijo es 7 mesino, para que todos sepan. Mi hijo, señores, por ser 7 mesino, tuvo que estar en la incubadora. Estuvo en la incubadora 45 días. ¿Ya? 45 días. Uva me dice, ¿qué síntomas debe tener el paciente? Mucha picazón, Uva. Mucha picazón. O sea, la mujer va a sentir tanto picazón que le pica todo el cuerpo. Y ojo, y no es y algunos piensan que puede ser alergia, y no es alergia. Porque si fuera alergia, con algunas pastillas contra la alergia se le calma, pero si no calma, no es alergia. Eso sí te lo puedo asegurar al 100%. ¿Ya? Básicamente ese es el síntoma con lo cual pueden detectar fácilmente que es una colestasis intrahepática. Entonces vamos continuando. Mi hijo tenía que estar 45 días, 45 días tenía que estar en la incubadora. Imagínense, 45 días. Pero no solo eso. ¿Por qué nació mi hijo a las 31 semanas y yo le dije máximo a las 38, cierto? ¿Qué había pasado? Que la pastilla dejó de funcionar. Y cuando dejó de funcionar, los ácidos biliares estaban ingresando dentro de la bolsa del bebé. Cuando nació mi hijo, afortunadamente el doctor era tan bueno, el médico era tan bueno, que se dio cuenta al toque. En una dijo, no, hoy mismo nace. Cuando mi esposa se fue a atender. Dijo, hoy mismo nace. Y de verdad, justo a tiempo, nació y adivinen qué, estaba dañado uno de sus pulmoncitos de mi hijo. Mi hijo tenía un pulmón dañado. Ya había ingresado parte de los ácidos biliares. Cuando ustedes habrán escuchado cuando los bebés nacen, gritan, ¿cierto? Lloran, ¿no? Mi hijo lloraba, pero no le escuchabas porque su pulmoncito estaba tan dañado que la fuerza de su llanto no se escuchaba. Yo me acerqué, porque estaba lógicamente ahí, digamos, en la incubadora, y no escuchaba su llanto. Tuve que acercarme así, tan pegado para escuchar como si fuera que lloraba un gato a cuadras de una casa. Así, alguna vez ustedes van a escuchar como que, oye, creo que está llorando un gato, ¿no? Es mínimo sonido, algo así. Entonces, ahora, ahí no acaba, ¿no? El primer día, tú ver que sale de la sala de operaciones a tu hijo y que esté en esas condiciones realmente te puede generar hasta llanto. O sea, no saben la situación para mí tan compleja, tan difícil de emociones que estaba en ese momento. Realmente las emociones eran emociones que nunca había sentido en mi vida. Yo soy una persona, incluso muchos dicen que a veces yo soy una persona muy fría, pero en realidad todos los hombres somos similares, creo yo. No todos, ¿no? La mayoría, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que le llevaron y cuando nace un bebé, para que sepan, para los que todavía no son papás, te da un documento que se llama cédula de nacido vivo. Así se llama cuando nace un bebé. Con eso, con ese documento, ustedes van a la RENIEC y registran a su hijo. Su partida de nacimiento, pueden también tramitar su DNI si quieren, ¿no? Hoy en la actualidad se tramita desde que nace. Partida de nacimiento y DNI. Pero a mí no me querían dar ese documento. ¿Saben por qué?
porque digamos, el médico me dijo, es que todavía no sabemos qué va a pasar. Yo le pedí, ¿no? Para hacer su trámite, su partida. ¿Por qué? Porque como él había nacido en una clínica, él no existía para la clínica. Entonces a mí me decían, él no existe para la clínica, no le podemos atender como se debe, porque como les decía, él estaba dañado un pulmoncito, un bebito, pues dañado un pulmón, necesita mucha atención. Y me decía, no lo podemos atender, señor. Usted tiene que registrar su partida, venir y registrarlo al seguro, porque nosotros teníamos un seguro, justamente porque sabemos que mi esposa tenía este problema. Entonces, yo la verdad me sentía muy mal, ¿no? Me sentía muy, muy mal. Peor cuando te dicen, imagínate, tú te acercas y dices, ¿me puede dar mi carnet de cédula viva de mi hijito? No te lo puedo dar, porque no sabemos qué puede pasar en las siguientes horas. Imagina que te digan eso, después de haber visto a tu hijo. Realmente es bien difícil, bien complicada esa situación. Y eso habrá sido pues 1, 2 de la mañana. Mi esposa le llevaron a cama 5 de la mañana aproximadamente. Estaba mi suegra, mi cuñada y me preguntaron, oye, ¡felicidades! Y simplemente yo dije dentro de mí, voy a sufrir solo. Porque eso es lo que hacemos la mayoría de hombres, ¿no? Esa es una de las cosas que callamos los hombres, ¿no? Que nosotros cuando sufrimos, no somos de decir a la esposa, a la pareja, oye, mira, tengo este dolor. A veces sí, pero hay muchas cosas que no dicen. ¿Por qué? Porque siempre los hombres hemos crecido y siempre hemos dicho, ¿no? Siempre hemos dicho, nosotros somos más fuertes. Siempre, ¿no? Como papá, como hombre, como hijo, siempre tratamos de ser el más fuerte en todos los sentidos. ¿Y qué pasa, no? Y yo no les conté, le dije, sí, sí, ella ha nacido, está ok, está bacán. Así le dije a mi suegra, a mi cuñada, ¿no? Sí. Y ella dice que veía que, no, después me contó, pues, ¿no? Que se sorprendió porque no me veía tan feliz. Y no estaba feliz porque les acabo de contar, ¿no? Que no sabía si iba a vivir mi hijo o no. Al siguiente día, ya por la tarde, 3, 4 de la tarde, el doctor viene, me encuentro con el médico, quiero ver a mi hijo, le digo, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Cómo está? ¿Está bien? ¿Lo logró? ¿No lo logró? Y me dijo, ya está fuera de peligro. Pero no estoy diciendo que ha sanado. Está grave. Está muy, muy grave porque se ha dañado un pulmoncito. Y le hemos dado un medicamento que va a ayudar a que se recupere su pulmoncito. Como él es 7 mesino, todavía estaba en desarrollo su pulmón. Es decir, falta que termine de desarrollar su pulmón. Entonces yo le he dado unas vitaminas que ni siquiera cubrir el seguro, costaba como 3,000 soles esa vitamina, esa dichosa vitamina. ¿Para qué? Para que ayude al desarrollo acelerado del pulmón. Entonces él confiaba, el médico decía, con eso, ese pulmón se va a recuperar y es como si fuera que no ha pasado nada, pero hay que hacerle seguimiento, me dijo. Y realmente me dejaron pasar. Imagínense, si ustedes han visto en las películas o algún familiar que entran y lo ven entubado con un respirador, lo ven todo a mal, imagínense ver un bebé en esa situación. Yo lo vi así, mi hijo. Me quedé sorprendido porque yo nunca había visto a un bebé, y todavía si es mío, ¿no? En esas condiciones. Nunca, señor. Nunca, nunca. Yo no imaginé ver a mi hijo así. Nunca. Realmente fue para mí chocante, pero ya menos porque el médico después me dijo que ya me podía dar el documento para asentar partida, porque ya había superado la fase más peligrosa, pero seguía estando mal. Y esto lo llevó a él a que esté 45 días en recuperación, porque él nació con un bajo peso y con una baja talla. ¿Saben con cuánto nace un niño? Normalmente nace con 2 kilos para arriba. O sea, si alguien nace con 2 kilos o 1,8 kilos, dicen que un niño está súper desnutrido. O sea, literal, ¿eh? Pero mi hijo nació con 1,3 kilos. Imagínense que han ido a comprar un arroz 1,3 kilos. 1 kilo compran en bolsa.
300 gramos más. Así pesaba mi hijito. Y ya era pequeñito también, ¿no? Entonces, ese dolor, yo me lo tragué. No le conté a mi esposa, no le conté a nadie. Yo me tragué el dolor. Porque ya de por sí ya sentía que era un papá y era mi responsabilidad sufrir por mi hijo. O sea, ¿se dan cuenta cómo un hombre puede llegar a sufrir por un hijo? De ahí nada más. ¿Se dan cuenta qué tan diferente es ser papá? Para los que no son papás, ustedes no saben los sentimientos que a uno le puede llegar cuando ya es papá. Es un cambio totalmente diferente. Y les termino de contar, ¿eh? ¿Qué pasó? Ahora el bebé nació, necesita leche. Afortunadamente el pediatra que nos tocó es un pediatra que ganó incluso un premio, ¿no? Por ser especialista neonatólogo. Neonatólogo. O sea, especialista en neonatólogo. Él tenía incluso un premio que había ganado internacionalmente. Tuvimos esa fortuna. Y para él es leche materna 100%, que es lo mejor que hay en el mundo. Él nos dijo eso. Ani me pregunta por el nombre. Colestasis intrahepática, así se llama. Entonces, ¿qué sucedió? No, entonces él tenía que tomar leche. Ustedes deben saber que las mujeres recién al 8º mes pueden dar de lactar. O sea, recién el niño también tiene la capacidad de succionar y la mujer de poder, digamos, dar leche. Antes de eso, la mujer todavía no está preparada, antes de los 8 meses. Puede haber excepciones, no digo que no, pero no está preparada. Entonces ella sufrió para que le sacan la leche. Pero ahí no quedó toda. Entonces ya qué bonito. Tenemos que darle leche cada 3 horas. Al inicio nos decía, tiene que darle 1 milímetro. Pasaban las horas, ya no 1 milímetro, ahora quiero 3. Y así subían la cantidad de leche, poquito a poquito. Al inicio eran como gotitas, ¿no? Y mi esposa, 3 horas se demoraba a sacar esa gotita, inicialmente. Y así se demora. A mi esposa le dieron de alta a los 3 días. No, 2 días, 2 días. Ahora, ¿qué tiene que ver esto? Dirán. Cuando estábamos en casa, nos decía el médico, cada 3 horas tenían que darle leche a mi hijo. O sea, tenía que haber leche para que él beba, tome cada 3 horas. Pero ¿cuál era el problema? Como les decía, mi esposa no tenía la leche suficiente para dejar para un día, 2 días. Solo había para dejar cada toma, es decir, cada 3 horas. ¿Saben qué yo hacía? Escuchen, ¿saben qué yo hacía? Cada 3 horas iba a la clínica llevando leche. Algunos días, pero ingeniero, 3 horas cualquiera va. Escuchen, 6 de la mañana, 9 de la mañana, mediodía, 3 de la tarde, 6 de la tarde, 9 de la noche, medianoche, 3 de la mañana, 6 de la mañana, y así sucesivamente durante 45 días. ¿Quién sería capaz de hacer eso? Y encima tienes que ir a trabajar. Y encima tienes que dormir. Para mí lo más cansado eran las madrugadas. De verdad, lo más cansado era, pero yo nunca me rendí. ¿Sabe por qué? Porque yo amaba a mi hijo. Yo quería que mi hijo esté bien, mi hijo que salga de esa clínica ya. Porque él no salía. Al inicio le dijeron 15 días, otro 15 días, y al final se dio 45 días. Y 45 días tenía que llevar leche cada 3 horas. Había momentos que de suerte había para 2 tomas. Podía descansar un poquito. Yo llegaba, por ejemplo, a la clínica a veces exactito, medianoche. Mientras dejaba, esperaba, regresaba a mi casa, en mi casa estaba a la 1 aproximadamente. Pero a las 3 tenía que estar otra vez en la clínica. A las 3. Ese rato me iba a dormir. Tenía que despertarme a las 2, o sea, dormía 1 hora y a las 2 de la mañana llevar la leche para estar 3 de la mañana. Y nuevamente, regresar a mi casa 4 de la mañana. Dormía hasta las 5 y a las 5 tenía que irme a dejar. Entonces yo decía, como estaba cerca del trabajo en la clínica, decía, de acá nomás me voy a trabajar. Prácticamente dormía de 2 a 3 horas por día. De 2 a 3 horas por día. Así dormía, con tal de llevarle su leche a mi hijo cada 3 horas. Durante las 24 horas del día,
durante 45 días. Si eso no es amor de papá, no sé qué es. Entonces, esa es una pequeña historia que les quería contar la situación. Afortunadamente, mi hijo hoy en la actualidad es un niño sano, no tiene problemas, no tiene secuelas de ningún tipo. Es una gran fortuna porque siempre nos dicen que los que nacen sietemesinos, siempre hay la posibilidad de que tenga un problema, ya sea auditivo, ya sea ocular, ya sea oftalmológico, incluso con el tema del habla o incluso neuronal, o sea, incluso con las extremidades. Realmente a mí no me importó nada, nada. El cansancio había, pero mis fuerzas para ver a mi hijo mejor eran mayores, eran mucho mayores. Señores, ese es lo que hace un papá, puede llegar a ser, y realmente es cansado, sufrido. No le pasa eso a la mayoría, les pasa a muy pocos, pero es una parte de lo cual yo puedo decir, wow, ha sido bien cansado, pero ver a un hijo sano, alegre, jugar, decirte papá, es lo mejor que uno puede escuchar. ¿No? Y bueno, esas son las cosas más tristes, ¿no? Pero también hay cosas alegres. Por ejemplo, una de las cosas que yo siempre digo, ¿no? Y ustedes seguramente han visto a veces por las redes. ¿Qué pasa con la mamá? La mamá suele ser siempre sobreprotectora con los hijos, sobre todo si son niños, sé que hay varios papás acá que sobre todo tienen niños, ¿no? ¿Qué pasa? Y también pasa con las niñas, ¿eh? La mamá, ¡oh! ¡Se va a caer! ¡No! Se va a romper la pierna, se va a romper el brazo. Mi hijo era un niño que le gustaba, como la mayoría de niños, correr, saltar. Si subía al mueble, saltaba del mueble. Pequeñito, ¿no? Año y medio, por ahí. Mi esposa no le permitía saltar porque tenía miedo de que en una de esas se caiga de cabeza y se rompa la cabeza, por ejemplo. No quería que le juegue lanzando para arriba a mi hijo, así. Y no lo hacía porque ella no lo permitía, como cualquier mamá. Pero yo pregunto acá a todos los papás, ¿qué hacen ustedes los papás cuando no está la mamá con el hijo pequeño? Hacen todo lo que les han dicho que no hagan, ¿cierto? Le hacen saltar, le juegan brusco. Y una vez por ahí he visto incluso redes que un papá le había enseñado a pelear así como ven lucha libre, ¿no? Es el que ven SmackDown, Raw, todo, esos programas de lucha libre que ven. Les enseñaban a jugar así o jugaban así con sus hijos. Porque llegamos realmente a ese nivel con los niños. A los niños lo tenemos cargado así, lo agarramos de espalda, lo lanzamos, o sea, sin miedo. Y el niño es contento, es feliz, le encanta jugar así, brusco. Los niños sobre todo les gusta jugar todo brusco, todo corriendo. ¿No? A veces mi hijo me dice, papá, jugamos a las peleas. Y a veces trae sus espadas de cuenta, te golpea con fuerza. Entonces, también esos momentos alegres con los niños. Pero ese tiempo que tú usas con el niño jugando, ya no es el tiempo que lo usas saliendo a pasear, saliendo a la discoteca, saliendo al cine, yendo a pasear. Ya no hay ese tiempo. No hay. De lunes a viernes trabajas, antes de irte estás con tu hijo, llegas del trabajo, estás con tu hijo, y el fin de semana es 100% el niño. A veces yo me encuentro con algunos papás, ¿no? O algunos papás que yo conozco, y no, para nosotros, ¿sabes cuál es nuestra felicidad de papás? Cuando nos encontramos, que nuestros hijos jueguen. Porque el momento que nuestros dos hijos jueguen, o si me encuentro con un papá, ese momento al fin, ya tenemos nuestro tiempo para siquiera conversar, ¿no? Y ya tengo con quién conversar porque como los fines de semana, todo el día lo paso conmigo, no me doy el tiempo para estar conversando con otra persona. Es más, sucede que a veces mi hijo agarra yo a veces toco mi celular, me quita, juega conmigo, el celular no. O sea, llega a ese nivel un niño. Yo sé que acá hay papás que a veces se cansan, ¿no? Se cansan
para jugar con sus hijos. A veces es cansado, no lo niego. Es cansado. Pero a veces, hasta por estar cansados, a veces cometemos errores como papás, ¿no? A veces a nuestro hijo le decimos, hijo, toma, ¿qué dibujito te gusta? Ah, ya, Pokémon. Ah, ya, te gusta Trolls, ¿no? Te gusta, no sé, pues, cualquier otro dibujo, ¿no? Peppa Pig, por ahí. Peppa Pig. Y entonces, uno suele dar el celular al hijo a veces porque uno está cansado y lo único que quiere es descansar y dormir posiblemente, ¿no? O a veces quieres ver tu partido. Y a veces es peor, que el niño cuando tú te pones a ver tu partido, va y te dice, cambia mi canal, cambia a Disney, cambia a Cartoon, cambia a cualquier otro canal donde dé dibujitos. Te perdiste tu fútbol ese día. Te perdiste tu fútbol. Por eso hay muchos papás que hacen. Eso sí me sorprende, ¿no? Hacen que el niño, ¿no? Sea amante del equipo de Perú, le ponen su polo de Perú. Yo he visto que en las redes todo el mundo saca fotos con su hijo que está con su polo de Perú. Muchos hacen eso, me va a decir que no. Varios, ¿no? Le toman su foto con polo de Perú. Y les apuesto que ni siquiera el 90% de ese tiempo que está con ese polo de Perú ha visto el partido de Perú. Ni siquiera. Les aseguro el 100%. Les aseguro. A ver, dígame, ¿quién su hijo se pone a ver? Un niño de 4 años, de 3 años, de 5 años, se sienta a tu lado a ver el partido los 90 minutos. Ahora, puede haber una excepción, ¿eh? No digo que no, pero no es normal, pues, que un niño se sienta a tu lado y se ponga a ver fútbol. Eso no hay, no hay, ¿cierto? Entonces, ese tipo de cosas pasa. Como papá, tienes esos momentos muy felices con tu hijo, de compartir, de hacer cosas de locuras, ¿no? Tu hijo quiere competir contigo y el hijo es reflejo de uno. Si tú en algún momento hablas una palabra inadecuada, tu hijo en algún momento va a hacer lo mismo que tú. Y va a llegar una edad, y seguramente otros ya han tenido esa fase, donde llega una edad donde el hijo se quiere vestir igual que tú, igual que papá. Igual que su papá se quiere vestir un hijo. Y eso a muchos papás les habrá pasado en su momento, ¿o no? ¿Cierto? Sobre todo los que tienen hijos grandes ya, ¿no? Me refiero a adolescentes que están en la etapa de la juventud. Había una época que los niños querían vestirse como ustedes, incluso adolescentes. No, si tú te ponías camisa cuadros, el niño quiere camisa cuadros. Si tú te pones pantalón jean, quiere pantalón jean. Y así. Y también hay la época donde los niños quieren vestirse como ellos quieren, ellos mismos buscan su ropa, ellos mismos seleccionan. Definitivamente el niño de hoy no es el mismo niño de antes. Nosotros cuando hemos sido niños, la mayoría aquí, la pasábamos en la calle jugando que otra cosa. Estoy hablando de los que, digamos, ya tienen cierta edad, ¿no? Porque también existe algunos que ahorita tienen 25 años, son papás, y digamos, ya es otra época. Pero los que son más antiguitos, quizás de mi edad, más que yo, la pasábamos en la calle jugando. Fútbol, jugabas las chapadas, jugabas el lobo feroz, jugabas todo, ¿no? O sea, había una época donde nosotros, de niños, jugábamos más en la calle que otra cosa. Y había la época que no existía la tele, ¿cierto? No existían celulares. Yo cuando tenía, ¿qué les digo? 15 años, por ejemplo, conocí uno de los primeros celulares, que era un ladrillo. Nextel, ese tiempo era la marca. Era un ladrillo. A los 15. Cuando tenía 5, ni siquiera. Lo máximo que había esos teléfonos de giro, ¿no? Que no cualquiera tenía ese teléfono, porque era carísimo, ¿no? Era para girar. Lo que ven todavía en las películas antiguas, ¿no? Giran ahí. Entonces, ese era lo máximo que había. De ahí no había otro. No había celular. A ver, hoy en la actualidad, un niño en primaria, todos los niños de primaria tienen celular. Todos, ¿ah? En primaria. En nuestra época nadie tenía celular. Hoy en la actualidad, todos los niños tienen tablet. ¿Cierto? Todos los niños tienen tablet. Y hay una gran cantidad de niños
que tiene videojuegos en su celular, en su tablet. Hoy en la actualidad, si ustedes son tres, esposa, esposo, hijo, en la casa hay mínimo 3 celulares. Uno para el niño, uno para papá y uno para mamá. Mínimo. O me van a decir que no. Yo al menos estoy tratando de evitar eso, porque yo sí lo que les puedo aconsejar es escuchen a los psicólogos, escuchen los estudios en niños. No es tan recomendable tener un niño tanto tiempo en las pantallas. Pantallas en general, celular, tablet, televisión. Es bien difícil, muchos van a decir, es muy difícil controlar al hijo. Es muy difícil, quizás, cómo controlar a un niño, porque esa es hoy la actualidad. Es más difícil controlar a un niño. Y esa es la labor difícil de un papá hoy en la actualidad. Nosotros los papás, a diferencia de las mamás, siempre somos más rígidos, más duros. Las mamás siempre son más de abrazos, cariños, besos, o me van a decir no. Esa es una diferencia enorme entre papá y mamá. Mientras la mamá está pensando que al niño hay que llenarle de besos, de cariños, teniéndolo cargado, los papás no. Los papás sí, queremos darle un beso, un abrazo, pero no todo el tiempo, no para cada cosa, no para cada que mueve un lápiz. Nosotros vemos la manera que el niño hay que cargarlo cuando hay que cargarlo. Hay que felicitarlo cuando debemos felicitarlo. No es para nosotros todo el día. Si ustedes pasan con su hijo todo el día lo tienen abrazado, besándose, abrazándolo. No, y eso lo puedo asegurar porque los hombres somos así. ¿No? Los hombres por genes somos más rudos también. Por eso es que jugamos diferente con el hijo. Mi hijo, por ejemplo, con la mamá es abrazos, cariños, juegos suaves, juegos, digamos, de no tanto, digamos, de no tanta exposición, digamos, al golpe, a la brutalidad. Pero conmigo no. Conmigo, papá, vamos a jugar con las espadas. Agarra una espada, ¡fua! Te lanza la espada, sin miedo. Y los papás, igual jugamos con el hijo, ¿o no? Igual. Cuando jugamos fútbol, a veces al inicio tenemos cuidado de patear la pelota para que no le duela. Pero llega un momento que decimos, no, tiene que aguantar. Es hombre. Y le das una pelota con toda la fuerza del mundo. Pero si es una niña, no lo ves así. ¿Cierto? ¿Eso es así o no es así? Entonces, uno como papá siempre va a pensar diferente. Son cómo ve el papá con respecto a la mamá. Los papás siempre vamos a pensar diferente. Alguna vez ustedes habrán escuchado, y eso a veces incluso ustedes habrán visto en redes que dicen, ¿qué pasaría si hay que escoger? Vamos a decir, usted tiene un hijo, hágase la pregunta, estarían con su esposa y dicen, hay que elegir entre papá y mamá para que se vea con el hijo. ¿Quién creen que va a decir, yo me apunto? A ver, levanten la mano. ¿Quién dice yo me apunto? Solo se puede lanzando factos, dice. No, entonces, estamos acá, papá, mamá, hijo. Y viene alguien y le dice, mire, tenemos que escoger que alguien se tiene que quedar, papá o mamá. El hijo, lógicamente, se va a ir con el que se va a salvar, por decirlo así. ¿Quién creen que va a decir? Va a levantar la mano y dice, yo me quedo. ¿Quién cree que dice? ¿La mujer va a decir? No, normalmente los hombres decimos, yo me quedo. ¿Cierto? ¿Por qué? A ver. ¿Alguien sabe por qué? A ver, ¿quién me dice por qué? A ver, ¿por qué el hombre dice yo me apunto? Y cuando le preguntan a la esposa, dice, elijo a mi esposo. Pero el esposo no dice, elijo a mi esposa. Por más que tú te peleas, te sacas los ojos, por más que hagan lo que quieras con la esposa, no dices, ¿sabes qué? Llévensela a mi esposa, yo me quedo con mi hijo, yo lo voy a cuidar. O cuando dan la custodia de los hijos, cuando alguien se separa, ¿acaso dicen, le vamos a dar la custodia del papá? La mamá que trabaje y dé parte de su sueldo. No ocurre eso, ¿no? Y los hombres somos prácticos, ¿no? Es como una vez, los hombres siempre daremos la vida por nuestra familia. Exactamente, Luis. Es lo que dice Luis. Los hombres siempre estamos dispuestos
a dar la vida por nuestra familia. Por eso es que yo en alguna ocasión vi una película y en esa película murió una niña. El papá se volvió loco, agarró un arma, fue, buscó a los que mataron a su hijo y fueron y mató a todos. Así, sin asco. La mujer no era capaz de eso, pero el hombre sí. ¿No? El hombre da la vida por su hijo, por su familia, pero también es capaz de hacer mucho por su familia. Capaz de volverse loco y hacer lo peor desgracia del mundo. Porque así somos los hombres. No, si alguien por ahí, si alguien de otro país está viendo, va a decir, ah, ingeniero, usted habla tontería. Porque en otro país, pues, tienen este tema de lucha de género, ¿no? Pero en realidad nosotros, por nuestras venas, siempre ha corrido eso. A mí no ha sido necesario que la tele me diga qué yo debo hacer, cómo debo reaccionar. Y cuando acá muchos somos papás también, hay una cosa que nadie sabe, que es ser papá. A ver, díganme ustedes, ¿quién aquí, cuando tiene un hijo, sabe ser o sabe qué hacer como papá? ¿Cómo criar un hijo? Cuando un hijo se enferma, cuando un hijo llora, no sabes qué puede estar ocurriendo. Y ahí aprendes, ¿o no? Ahí aprenden todos. Todos los papás aprendemos a ser papás en el proceso. Nadie nace siendo papá. Todos nacemos siendo hijos, pensando en jugar nada más, en divertirnos y en gozar la vida. Así es la vida, ¿no? Así es la vida. Pero cuando somos papás es diferente. Pero siempre vamos a querer, si es un hombre, querer que nuestro hijo sea el más fuerte, que no llore por nada, que sea el más resistente, que sea el más rápido. Siempre buscamos que sea competitivo. Y si es una hija, la cuidan como el más grande tesoro del mundo. Y siempre tienen cuidado. No es como un niño. Con un niño hay que ser diferente. Para el papá es más difícil. Yo siempre he pensado, y en alguna ocasión conversé con algunos papás, para un papá es más difícil ser papá para una niña que ser papá para un niño. Eso no me cabe duda. O alguien empieza diferente. ¿Quién tiene 2 hijos? Yo tengo uno nada más. Yo tengo uno nada más. No sé por acá quién tiene 2, 3 hijos. Si quieren pueden comentar, ¿eh? No hay problema, no está prohibido. ¿Eh? Entonces, en TikTok están comentando varios. Entonces, ocurre ese tipo de cosas y cuando uno es papá, por ejemplo, hay una de las cosas que a mí me llama la atención, ¿no? Y seguramente les ha pasado a ustedes. ¿Sabe qué? Aparece la mamá y dice, han pedido colaboración del colegio. Han pedido colaboración. ¿Para qué? Pero si han avisado, ¿para qué? Y el papá no sabe. Normalmente los papás no sabemos. Tiene que haber segundo hijo. Tasa de crecimiento. Está bueno ese, Luis. Entonces, ¿qué sucede? Que normalmente la mamá es el que está. Si vas al médico, vamos a estar con el del médico, más fácil. Va al médico y el médico dice: ¿tiene todas sus vacunas? Pregunta, ¿responde el papá? ¿Cuántos papás acá responden cuando le pregunta el médico: ¿tiene todas sus vacunas? ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí o no? Mudo, ¿no? Los hombres somos mudos. ¿Por qué? Porque nosotros no solemos ser personas que estamos muy atentos en esos detalles, ¿no? Las mamás sí. Entonces, ese es uno, ¿no? Ya, y si te dice sí, le falta, ¿cuáles? Tampoco sabemos, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas no hay. Pidieron materiales para el hijo, ya sea en el nido, en primaria, secundaria. ¿Quién busca los materiales? Si busca el papá, va, ya esto dice, pero si va la mamá, no. A ver, vamos a ver esto, pero vamos a ver si el color, ¿no? El color concuerda. A ver, este color es feo, no. ¿Y por qué no le compraste? Le dice el papá a la mamá, ¿no? No, es que era un color, sí había, pero era color feo, pues, ¿no? ¿Cómo le vamos a poner, cómo le vamos a mandar con ese útil, con esos útiles tan horribles, ¿no? O sea, la mamá pensó en el color, en el tamaño, si realmente el hijo va a poder usarlo, por N motivos, pero el hombre no.
El hombre, si le dicen compra un vaso descartable, no importa el tamaño, vi un vaso descartable y lo compró. No dice, mira, este vaso descartable es muy grande o muy pequeño, muy ancho. No. Este vaso descartable es muy grueso, se puede cortar. No, es vaso descartable. Para el hombre es un vaso descartable, es cualquier vaso descartable, punto. O sea, para la mujer no. La mujer busca el detalle, ¿no? Tamaño, grosor, si le va a hacer daño o no le va a hacer daño. Entonces, los hombres somos, sí es cierto, es más prácticos. Yo siempre he dicho, eso es ser más prácticos. Para mí eso es ser más práctico. Somos personajes de resolución, dice Luis. Sí, pues, entonces nosotros somos más prácticos, ¿no? O sea, nosotros no nos complicamos mucho la vida. Es como cuando nosotros nos vamos a comprar la ropa, compramos rápido, ¿sí o no? El que quiere compra un pantalón, quiere un pantalón jean, a ver, ya eso nada más. Igual es pantalón, igual me voy a poner. Así es un hombre. Lo mismo hace con el hijo, aunque no lo crean. Y el hijo copia eso. El que no lo creen con los años, hace lo mismo. Entonces, a veces tiene cosas bonitas ser papá, muchas cosas bonitas, y tiene mucha responsabilidad ser papá. Pero hay responsabilidades que nosotros asumimos que la hace la mamá por ser detallista a veces, ¿no? No es porque quizás seamos machistas, sino, pienso yo, porque sabemos que las mamás, las mujeres, son más detallistas que nosotros los hombres. Y eso ocurre muchísimo. Pero también los hombres, como decía por ahí alguien, hacemos todo por nuestra familia. ¿Y eso qué demuestra, por ejemplo? Yo sé que acá muchos tienen esposas, parejas, hay algunos que no tienen, pero hay algo que se van a dar cuenta los que no tienen y los que tienen ya se dieron cuenta. A ver, yo les pregunto, hoy en la actualidad está de moda tener grupos de WhatsApp, ¿sí o no? A ver, está de moda tener grupos de WhatsApp. Hay grupos de WhatsApp de mamás, de amigas uno, de amigas dos. Si tu hijo estuvo en 5 colegios, tu esposa tiene 5 grupos de WhatsApp con sus amigas. ¿Sí o no? Ocurre muchísimo, ¿sí o no? Los grupos de WhatsApp. El hombre tiene a lo mucho su grupo de WhatsApp de jugar fulbito. ¿Cierto? No, eso a lo mucho tiene. Y los pocos grupos que tiene son del trabajo. No es un grupo de trabajo, no es un grupo para salir, para pasear, para encontrarse. Eso suele suceder con los que no tienen hijos, pero con los que tienen hijos ya no es así. Ustedes saben yo desde cuándo no salgo con un amigo, o sea, entre amigos, ¿desde cuándo no salimos? No se imaginan la cantidad de tiempo que ha pasado. Yo les diría que la última vez fue hace 6 años, creo, si no estoy equivocado. O sea, desde antes que naje amigo. Ah, no, me acordé. Uno me encontré, pero era con un amigo de reencuentro de la universidad, pero eran hombres y mujeres, no era puro hombre, que fue hace poquito. Pero eso fue después de 8 años con ellos. Entonces, así. Pero las mujeres, las mamás, ¿cada cuánto tiempo salen? ¿Y qué pasa cuando la mamá sale? ¿Quién se queda cuidando al hijo? Los papás, ¿no? Los papás. Y ahí es nuestro momento de gloria, ¿no? Hacemos lo que queremos. Cuidamos como queremos y hacemos lo que nos han prohibido, una vez más. Porque eso es cierto, cuando la mamá no está, nosotros hacemos cosas prohibidas o no, papás. ¿Hacemos cosas prohibidas o no? Si hacemos cosas prohibidas, prohibidas que nosotros creemos que no debería ser prohibidas, simplemente lo vemos como que no tiene nada de malo, ¿no? Pero a veces las mamás no lo ven así, lo ven como que es peligroso. ¿Por qué no está sin gorra? ¿Por qué está sin chompa? ¿Por qué no está con su polo manga larga o su manga corta? ¿Por qué le pusiste ese color? ¿Por qué está con una ropa vieja? ¿Por qué está con ropa nueva? Le pones una ropa muy nueva, ¿por qué está con ropa muy nueva? Le pones una ropa vieja, no huecos, ¿eh? Por si acaso. Y te dicen, ¿por qué le pones una ropa vieja? O sea, al final uno no sabe cómo tiene que vestir al hijo. Al final no sabes qué decirle al hijo. Cuando le llamas la atención, ¿por qué le llamas la atención? Te dicen, ¿o no? Cuando no le llamas, ¿por qué no le llamas la atención? ¿O no? A ver, dígame, ¿quién no pasa de eso? Tú llamas la atención a tu hijo, ¿por qué le llamas la atención a tu hijo? Lo estás maltratando, lo estás gritando. No le llamas la atención, ¿por qué no le llamas la atención a tu hijo? ¿Cierto? Nos ocurre mucho a los papás. Entonces son cosas que a veces nosotros los hombres simplemente, ¿qué hacemos? No decimos nada.
Y seguimos en lo mismo durante muchos años. Así somos papás. Así es, señores. ¿Pueden creer que yo recién, por ejemplo, he creado un grupo para salir de papás por el Día del Papá? Voy a salir por Día del Padre por primera vez en mi vida. Por primera vez en mi vida voy a salir con otros papás por nuestros días. Y vamos a aprovechar para celebrar 2 cumpleaños, quizás hasta 3, quién sabe. O sea, nosotros los hombres salimos y celebramos todo al mismo tiempo. Cumpleaños, días de papás, día de amigos, conversamos un poco de fútbol, conversamos un poco de otras cosas, ¿no? Todo hacemos al mismo tiempo. Yo no sé si la mamá que salen tan seguido conversan siempre de lo mismo o cosas diferentes, ¿no? Igual no les pregunto tampoco. No, yo no pregunto, no sé si ustedes preguntarán, pero yo no suelo preguntar. Entonces, ese tipo de cosas es cuando uno es papá. Y cuando es hijo, no lo entiendes todavía. Incluso cuando es hijo uno, ve de forma diferente las cosas y tú cuando dices, cuando yo sea papá, voy a ser el mejor papá del mundo. Y cuando eres papá, no es tan fácil. No es tan fácil cuando tu hijo se tira al piso y te pide el celular. ¿Cierto? No es tan fácil cuando el hijo hace su berrinche porque no le compró su juguete. O el juguete que vio justo cuando pasabas por una señora que vendía un juguete raro. Y seguramente muchos de ustedes se habrán sorprendido que le compran un juguete súper caro a su hijo, de 100, 200, 300, quién sabe si por ahí alguien compró un juguete mucho más caro. Y el hijo con lo primero que juega, ¿con qué es? Con la caja del juguete. ¿O no les ha pasado? Y uno dice, ¿tanto he gastado para esto? ¿Sí o no? ¿Y no les ha pasado también que la mamá dice, vamos a hacer su cumpleaños de nuestro hijito? Y el papá dice, wow, otra vez cumpleaños, a cada rato es el cumpleaños de nuestro hijo. Y la mamá dice, es mi hijo. A mí no me hicieron cumpleaños todos los años. Me hubiera gustado que me hagan mi cumpleaños todos los años. Así que le voy a hacer su cumpleaños a mis hijos. Pero no, voy a hacerle y punto. ¿Sí o no? Si fuera por la mamá, celebra todo. Celebra el día del niño, el día de cumpleaños, el día que entró al colegio, el día que salió del colegio. Si fuera por la mamá, le recoge al hijo todos los días. Para el hombre, no. Porque no lo ve importante. Los hombres vemos de manera diferente la vida. Los hombres vemos que nuestro hijo lo que necesita es que sea una persona correcta, una persona obediente, ¿no? Queremos que nuestro hijo siempre nos obedezca, que haga las cosas bien, que sea una persona, como dirían por ahí, responsable, ¿no? Y que nunca, digamos, falte respeto a nadie. Que eso es lo principal. O sea, siempre estamos buscando eso de nuestros hijos. Nosotros los hombres. O sea, los hombres siempre pensamos de manera diferente. Ahora, no digo que las mujeres no estén pensando así, ¿no? Pero yo simplemente digo, ¿qué es lo que pasa? Hay cosas que coincidimos con las mujeres. No digo que no, pero la mayoría de cosas no coincidimos. Nosotros pensamos más en eso que en otra cosa. ¿O no? ¿Cierto? Siempre estamos pensando eso. Yo recuerdo que conocí un papá que era divorciado y él tenía la potestad de su hija, era una hija. ¿Y por qué les cuento esto? Para que vean cómo piensa un papá. Y la hija estaba en un cumpleaños, habíamos ido a un cumpleaños, y la hija se pone a llorar, no sé si porque no agarró juguete con la piñata, no sé por qué motivo, pero estaba llorando la niña y se acercó al papá y lloraba y le decía, papá, ¿qué es esto? Su papá estaba así. No llores. No llores. Estaba así, a la hija. La hija pues tenía 5 años. Sí, mira, no llores. La niña lloraba, se limpiaba con su polo, nada el papá. Por último, la niña se cansó de llorar y siguió haciendo sus cosas. El papá ni se inmutó. Claro, el papá también era una persona de más edad. Yo calculo sus 60 años aproximadamente, quizás un poquito más. Pero era así. Porque nosotros, digamos, yo no soy tan viejo, ¿no? No llego a esa edad, me falta muchísimo para llegar a esa edad. Pero mientras están pasando los años, las épocas están cambiando. Todo está cambiando.
La forma de ser papá incluso es diferente a como eran nuestros padres. Por eso una vez yo vi a alguien que decía, ¿no? El grupo de gente que son mucho mayores que nosotros, como mi papá, mis tíos, todos ellos, ya son una época donde han visto de todo. Han visto desde donde no hay nada, es decir, no hay tele, no hay celular, no hay tecnología, hasta hoy en la actualidad que hay tecnología. Han visto cómo se juega en la calle, cómo es el trato de papá a hijos, y hoy en la actualidad, cómo es el trato de papá a hijos. Antes, un niño, por ejemplo, en una mesa, tú le decías, los niños no hacen bulla ni hablan cuando los mayores hablan. Era así antes. Incluso yo he pasado parte de esa época. Y si hacías bulla, te caía. ¿Cierto o no? Hoy en realidad, a ver, ¿quién pega a un niño? Pegas a un niño a la de Muna. Maltratador, mal padre, maltratando psicológicamente a su hijo. ¿O no? No ocurre. Ahora, no digo que eso está mala, por si acaso, no estoy en contra de eso. En realidad, a mí me parece excelente que existan estas profesiones, existan estas instituciones que nos puedan guiar un poco más para que nuestros hijos sean personas, ¿cómo le digo? Sean personas más fuertes en la vida, que puedan enfrentar mejor la vida que nosotros. Los papás siempre queremos que nuestros hijos, normalmente queremos que nuestros hijos le vaya mejor que a nosotros. Si a nosotros nos fue mal en el colegio, nosotros queremos que a nuestros hijos les vaya muy bien. ¿No? Pero a veces no sabemos cómo hacer para que le vaya mejor que a nosotros. Y justamente estas cosas que dicen, que no se debe golpear a un hijo, que no se debe gritar, que debes buscar la manera más adecuada de hablar con él, todas esas cosas le ayudan psicológicamente. Aunque usted no lo crea, sí funciona. Yo pruebo muchas cosas, sé que tengo fallas, yo sé que acá muchos tenemos fallas. Nadie aquí ha nacido sabiendo ser papá, todos hemos aprendido a ser papás. Todos. Todos. Pero también es un reflejo, en parte, de cómo a nosotros nos han criado. Porque yo, por ejemplo, cuando yo a mi hijo metí a un colegio mejor de lo que estaba yo. ¿No? Era un colegio donde yo estaba, digamos, mi hijo estudió en un colegio un poco mejor que el mío. ¿No? Y ahí yo quería que sea mejor. Y mi papá también quería que yo sea mejor. Entonces, eso cambia también las cosas. Y quiero terminar esto también porque no solo soy yo papá, también tengo papá. Y también uno tiene una gran responsabilidad como hijo. Yo sé que acá muchos no son papás, ¿no? Con la mirada nomás dice, con la mirada te decían, no digas nada. Sí, pues así es, ¿no? Y hoy en día los niños te venden. Pero también hay una labor muy grande como hijos, porque acá muchos tenemos papás. Y yo creo que uno como hijo puede hacer mucho por los papás. Incluso sin quizás hacer muchas cosas mostrando cariño. Ustedes saben que nosotros los hombres no somos de regalar a los papás, ni vamos a regalar, que sería raro que un papá regale a su papá, que un hijo regale a su papá chocolate, ¿no? Una hija quizás, pero un papá, no, diferente. Yo tengo otra forma de ver las cosas, por ejemplo, como hombre. Les cuento una anécdota. Yo antes trabajaba en una empresa. Ese tiempo tenía 25, 26 años, recuerdo. ¿Y qué sucedió? Mi papá cumple su año, fin de año. Mi papá su cumpleaños siempre es el 31 de diciembre. ¿Ya? El 31 de diciembre es cumpleaños de mi papá. Y todos sus hermanos, coincidentemente, su mamá, todos tienen cumpleaños días cercanos. Hay uno que cumple el 31 de diciembre, que es mi papá. Su mamá creo que cumple el 2 de enero. Creo que un tío, un hermano de él, cumple el 5 de enero. O sea, todos tienen cumpleaños seguidos. Y mi papá con mi mamá se fueron digamos, a una celebración. Mi papá cumplía 50 años ese tiempo. Mi papá se fue a la celebración por sus 50 años y de paso
celebrar varios cumpleaños, que eran 3 o 4 cumpleaños más. Eso fue el 3, 4 de enero. Ellos se fueron fuera de Lima, ¿no? Porque su mamá vive fuera de Lima. Ya no tiene papá. Bueno, hace muchos años. Desde que yo nací no tiene papá, que yo recuerdo. Entonces, y ellos al regreso, cuando regresan a Lima, toman un taxi colectivo para regresar más rápido, dicen, ¿no? No había bus. Ellos cuentan que no había bus, porque ustedes saben que el bus de una ciudad a otra no siempre hay en todos los horarios. Entonces ellos toman un taxi colectivo. Y a mí ya me llamó mi mamá, me dijo, ya estoy viajando, hijo, vamos a estar en la tarde por la casa. A las 5 de la tarde recibo una llamada. Escuchen, ¿eh? A las 5 de la tarde yo recibo una llamada. Y en la llamada, y en la llamada, y en la llamada, ¿qué pasa? En la llamada me llama una enfermera. Me llama una enfermera y me dice, disculpen, y me dice, ¿sabe qué, señor? Su papá y su mamá acaban de sufrir un accidente automovilístico. Eso me dice. Ya, entonces, lo primero que cualquiera pensaría, pediría, oye, ¿y qué accidente automovilístico tienen? Bueno, simplemente ellos habían sufrido un accidente automovilístico. Uy, se fueron los de TikTok, disculpen los de TikTok. Ya, entonces, en este accidente automovilístico, ellos me dicen, ¿no? Has sufrido un accidente automovilístico y tu mamá no está tan grave, pero tu papá sí. Eso me dice, ¿no? Tu papá no está muy, muy grave, no despierta, está totalmente inconsciente y tu mamá, bueno, no está inconsciente. Así que en su caso de él, normal, puede... Uy, se apagó. Disculpen un ratito. Es un día histórico para el Ministerio Público. Ya, entonces, disculpen a los que se cerró A ver, voy a poner esto acá. Un minuto. Ahora sí. Entonces le decían, entonces me llaman de una enfermera y me dice, tu mamá no está tan mal, pero tu papá está grave. Sufrió un accidente automovilístico. 5 de la tarde me llamó una enfermera. ¿Ustedes qué hubieran hecho ese momento? Usted le dice, ¿sabe qué? Te llama por teléfono y dice, señor, ¿usted es tal persona? Sí. Su mamá y su papá han sufrido un accidente, su mamá está consciente, no sabemos qué tan mal, pero su papá está tan grave, muy, muy grave. Ellos estaban en ese tiempo por, si no me equivoco, Junín, y les llevaron al hospital de Junín. Me llaman a las 2 horas y me dicen, estamos trasladando del hospital de Junín al de Huancayo, porque en Junín no tenemos todo lo necesario para poder atender a su papá. Su papá está gravísimo, señor. Gravísimo. Y se puede morir cualquier momento. Entonces, yo normal, con toda la tranquilidad del mundo, porque así somos los hombres, no nos tumba nada, somos fuertes, poderosos, siempre digo, muy exagerados, ¿no? Entonces, ¿qué le digo? ¿Sabe qué? Yo digo, no, ya, está bien, le digo, por favor, dígame, ¿qué hago? Porque yo nunca había tenido un familiar en el hospital, nunca en mi vida. Entonces digo, ya, ¿cómo hago para contactarme ya en Huancayo? ¿Cómo hago? ¿Por quién pregunto? ¿No? O sea, hago todas las preguntas comunes, lo que todos ustedes harían. Y me dicen, bueno, tienen que venir directamente. Ah, ya, bacán, te voy a mandar un familiar. Yo lo primero que hice es avisar a mis hermanos. Llamé a mi hermana y ni bien le dije, papá y mamá sufrieron un accidente automovilístico. Se puso a llorar, mi hermana. Lloró. Y ni siquiera le terminé de explicar la situación. Y lloraba. O sea, mi hermana. O sea, ¿vieron cómo respondió mi hermana? ¿No?
Llamé a mi hermano también lo tomó tranquilo y le conté a mi jefe me dijo, si necesitas permiso, viaja. Yo dije, no, no puedo viajar, no puedo viajar. Si mi papá y mi mamá están mal, están hospitalizados, ¿quién va a pagar? ¿Quién va a pagar al médico? Tengo que trabajar. Y yo no viajé, señores. No viajé a Huancayo. Yo me quedé trabajando. Normal. Recién a la semana o a las 2 semanas viajé, pero viajé el fin de semana. Para eso yo mandé a mi hermano, que esté allá con él, con ellos, y yo asumí con todo. Mi papá realmente sí estuvo grave. Mi papá tiene 3 operaciones. Mi mamá tiene una operación. Bueno, 2 porque a ella mi mamá se había roto una clavícula. Mi papá se dañó los tendones, los ligamentos. Salió la rodilla de su lugar, donde está el rótulo. Se movió el rótulo totalmente. Mi papá estuvo sin caminar más de un año. Literal, estaba en cama, no podía trabajar. Yo tuve que asumir, literal, todos los gastos de familia. Todo. Gastos hospitalarios, papá, mamá, hermanos. Yo soy el hermano mayor. Tuve que asumir todo. Y no me quejé nunca. Señores, yo nunca me quejé. Nunca. ¿Sabe por qué? Porque yo pienso que la responsabilidad de un hijo es eso. Mínimamente atender a los papás por todo lo que han hecho por nosotros. Yo sé que muchos de ustedes dirán, pero mi papá no me dio mucho. Quizás no tuvo mucho para darte, pues. Pero te dio todo. Así como tú das todo por tus hijos, o como así darías todo por tus hijos, para los que no tienen hijos, igual. Igual tú das para tus papás. Porque eso es lo mínimo que vas a esperar. Cuando ustedes sean, ya digamos, ya a cierta edad, van a esperar que sus hijos los visiten. Van a esperar que sus hijos los atiendan si están mal. Van a esperar a que sea una simple llamada por celular. Eso es lo que uno espera. O me van a decir que no. Entonces, esas cosas uno siempre espera. O va a esperar de sus hijos. Nuestros papás también están esperando eso. Nuestros papás esperan. Señores, yo asumí así los gastos, más de casi 2 años estuve así. Entonces, seguramente a muchos les puede pasar y van a querer decir, no, yo no me meto, que se meta mi hermano. Es lo más fácil. Pero si tú no quieres que tu hijo sea así contigo, tú demuestra lo contrario como hijo. No te olvides, tus papás, si fueron los mejores papás, con o sin cosas, fueron los mejores papás. Devuélvelo mínimamente. No te cuesta hacer una llamada. No te cuesta llamarle para decirle feliz día, papá. Feliz día, mamá. ¿No? O sea, no les cuesta a ustedes. Los hombres, si bien es cierto, somos más duros a veces, más serios, por no decir otro término, pero también sabemos sentir. También sabemos decir, ¿qué está pasando? ¿No? ¿Por qué mi hijo no me atiende? ¿Por qué su hijo no me cuenta? ¿Por qué mi hijo no me cuenta sus problemas? ¿Por qué mi hijo no confía en mí? Quizás nuestros padres no tuvieron lo que hoy en la actualidad se tiene, redes sociales, psicólogos que te digan en esas redes sociales cómo hacer, qué debes hacer, qué estás haciendo mal o qué estás haciendo bien. Ellos no han tenido esa oportunidad y también hay que ser conscientes de ello. Pero siempre si han hecho lo posible para que ustedes estén bien, yo les diría que ustedes hagan lo mismo. Y les aseguro, lo que ve sus hijos va a imitarlos. Hoy en la actualidad los niños todo lo que ven imitan. Si ustedes son buenos hijos, sus hijos van a querer ser buenos hijos. Eso sí les puedo garantizar, porque yo he visto muchas cosas que yo hago, mi hijo hace. Y si hay algo inadecuado que hago, mi hijo hace hasta lo inadecuado. Porque él no sabe. No se olviden que un niño, mientras más pequeño es, está en aprendizaje. Entonces, hay que tener esas cosas en cuenta. Entonces, yo les he contado una anécdota
cómo llegué a ser papá y cómo soy como hijo, y cómo he llegado a ser como hijo hasta cierto punto, ese fue el punto más extremo que he querido demostrar como hijo. También he tenido momentos donde pienso que no he sido tan buen hijo, pero todavía tenemos tiempo para ser buen hijo, para ser buen papá. Todavía hay tiempo. ¿Saben cuándo se acaba el tiempo? Cuando se mueran nuestros familiares o cuando nos morimos nosotros. Reflexionemos, señores. Ya que estamos llegando al día de papá, si no somos papá, reflexionemos por nuestros padres. Y si somos papás, reflexionemos como papás y miremos nosotros qué tan buenos hijos hemos sido y qué tan buenos hijos esperamos tener. Pero todo depende de lo que nosotros también hacemos. ¿Cierto? Eso creo que nadie puede negar. Señores, esas son algunas de mis experiencias. He tratado de ser, digamos, he tratado de ser lo más abierto posible. Lógicamente hay cosas que no he dicho, porque yo sé que acá hay, que ustedes entienden que a veces hay cosas que uno no se siente quizás con la fuerza para decir o no lo ve necesario, pero hay cosas que sí he dicho. Y he tratado de ser abierto para que ustedes conozcan un poquito de cómo hay una experiencia más de cómo ser hijo y cómo ser papá. ¿A ustedes les puede ayudar? Sí. Estoy totalmente seguro que a varios sí. Algunos quizás han pasado por momentos más difíciles que yo, no lo dudo. Pero para que vean que no son los únicos. Hay otros también. Y definitivamente conozco gente que ha pasado por momentos más difíciles que yo. Conozco muchísima gente. Y son buenos hijos. Y son muy buenos padres también. Entonces, si hay personas que han pasado peores cosas y han sido buenos hijos, son buenos papás, son buenos hijos, ustedes también pueden serlo. Si por ahí alguno se ha dado cuenta hoy día que no ha sido lo suficientemente adecuado las cosas que hacían, todavía hay tiempo. Ojo, con esto no digo que ustedes quiten su libertad. Con esto no estoy diciendo que ustedes se diviertan, dejen de divertirse. ¿No? Si eres soltero, diviértete. Vive tu juventud, vive tu libertad. Porque cuando seas padre, esa libertad está ocupada por tu hijo. Ese tiempo que te dabas para hacer otras cosas, ahora te va a pedir tu hijo. Y si su hijo les pide algo, que no es tele, que no es celular, sino tiempo de calidad, jugar con él, compartir con él, enseñarle a jugar, enseñarle a comer, enseñarle a cambiarse, ¿no? Enseñarle a bañarse, ir al baño y hacer miccionar u orinar, como algunos dicen, por ejemplo, si alguien no conoce el término, háganlo. Van a ver que sus hijos van a estar muy agradecidos con ustedes. Y cuando un niño agradece, realmente sientes la satisfacción de ser un padre, sientes una alegría de ser papá. Dices, wow, qué bacán es ser papá. Yo muchas veces digo, uy, qué bacán ser papá. Qué bacán. Y yo no me quejo por el tiempo que le doy a mi hijo y dejé el tiempo que yo salía, paseaba, iba al cine, ¿no? Ahora voy al cine y tengo que ver un dibujo con él, si es que voy al cine. De verdad. Si salimos el domingo, salimos a un parque. Ya no salgo a pasear ni nada, ¿no? Esa es mi vida. Y los papás no nos quejamos. Yo estoy seguro que acá la mayoría no se queja de eso. Al contrario, está contento de compartir con su hijo. Compartan, señores. Es lo más bonito de la vida, el compartir. Eso nadie les va a quitar. Los recuerdos, los mejores recuerdos que uno tiene con la familia, ya sea como papá o como hijo, nadie les va a quitar. Señores, nadie les va a quitar. Si ustedes realmente, siendo hoy en la actualidad papás, quieren ser bien reconocidos, reconozcan muchísimo a sus papás. Salúdenlos como que ustedes quisieran que les salude a ustedes. Eso es lo máximo que les puedo decir. Señores, les quiero agradecer haber estado presente en esta transmisión. A todos ustedes, realmente
Me alegra que hayan podido estar. Yo sé que hay otros que están cansados, hay otros que se han ido a divertir por ser un viernes, fin de semana. Yo he querido hacer esta transmisión porque mañana es ya para mí un día un poco complicado hacer esta transmisión. Incluso, miren, ustedes preguntarán, ingeniero, ¿y por qué hace su transmisión tan tarde? Porque algunos dirán, 9:30 es tarde, las 9 es tarde. Porque primero tengo que darme mi tiempo de compartir la hora de dormir con mi hijo. O sea, mi hijo me pide dormir con un cuento. Mi hijo me pide dormir, irnos todos a dormir. O sea, se supone que cuando duerme nosotros estamos dormidos. O sea, para él ahorita yo estoy dormido, para mi hijo. ¿No? Entonces, eso es ser papá, señores. Ese tiempo que tú le dedicas. Y es bonito. Si ustedes hacen bien las cosas y sus hijos ven que hace bien todo, ustedes van a ser los mayores beneficiados. ¿No? Ustedes van a ser los beneficiados. Si ustedes le enseñan a su hijo a dormir temprano y todos los días duermen temprano, desde esa hora que él duerme, ustedes tienen su noche libre para ver su Netflix, su Disney, ¿no? Para ver cualquier tipo de streaming si quieren, pueden ver sus películas, pueden entrar a trabajar si quieren, pueden hacer lo que quieran ustedes. Pero si ustedes no se dedican a sus hijos y digamos, le hacen dormir 11, 12 de la noche, ustedes son los que sufren, porque hasta 11, 12 de la noche tienen que atender a su hijo. Y una vez que duermen su hijo, ustedes se van a dormir con ellos porque también están cansados. Y encima se van a despertar tarde el siguiente día. ¿Por qué? Porque ustedes le han hecho dormir tarde a su hijo. Y ustedes han dormido tarde, están tan cansados que van a llegar tarde al colegio, cansados, malhumorados. O sea, hay que darse tiempo realmente de hacer las cosas bien. Mientras el niño más pequeño, aprovechen ese tiempo para enseñar cosas buenas a sus hijos. Hora de dormir, hora de comer, hora de hacer las tareas, hora de jugar. En realidad es difícil al inicio, porque esa es la labor de un padre. Al inicio las cosas son difíciles, como en cualquier cosa. Si ustedes empiezan a trabajar por primera vez al inicio es difícil, tienen que acostumbrarse a un horario, tienen que acostumbrarse a lo que están haciendo. Igualito es con el hijo. Pero una vez que ya está todo graduado, todo, digamos, bien organizado, está solito. Hasta ustedes dicen, wow, qué bueno que le enseñé. Por ejemplo, mi hijo a mí, si digamos por algún motivo, él está despierto, 8:30, 9 máximo, él se va a dormir solito. Es decir, te dice, quiero dormir, y lo ves fastidioso, molesto, todo lo ves. ¿Por qué? Porque él duerme 8 de la noche. Por ejemplo, mi hijo duerme 8 de la noche. Todos los días. Incluso sábados y domingos. En algunas ocasiones especiales se duerme un poquito tarde, pero no tampoco tan tarde, no 11, 12. Esa hora no existe para él. Lo máximo creo que ha sido 9:30 o 10. Más no existe, ¿no? Cuando ha venido algún primito así a jugar con él, ¿no? Entonces, pero su rutina es muy importante. Las rutinas, señores, practiquen las rutinas. Les va a ir muy bien después de que esas rutinas ya estén bien establecidas. ¿Demoran meses? Sí. ¿Es cansado? Sí. Pero la satisfacción ustedes van a tener después. Eso les puedo asegurar como papá muchísimo. Señores, paso a despedirme, agradecerles a todos y decir algo a todos muy importante. Feliz día a todos los papás. Feliz día. Se merecen un día de tranquilidad, diría yo, más que cualquier otra cosa, y de felicidad. Yo sé que nosotros los hombres no pedimos mucho, que ese es uno de nuestros secretos. Uno de los secretos que no decimos mucho. No pedimos mucho. ¿Qué pedimos? Tranquilidad. Espero que realmente ustedes la pasen tranquilos, alegres, sobre todo al costado de su familia. Y así no tienen hijos, con su papá. Y si tienen hijos, pasen con su hijo y dense un tiempo para su papá también. Listo, señores. Muy buenas noches a todos. Agradecerles una vez más. La próxima semana nos veremos en otra transmisión, ya no por el Día del Papá, sino veremos otros temas. Regresaremos ahí sí un poco más a la ingeniería. Muy buenas noches a todos. Gracias por sus enseñanzas. No, gracias a ustedes. Buenas noches a todos. Me despido primero a los de TikTok. Muchas gracias a los de TikTok. Yo sé que varios se han ido después
de que se apagó, se cerró el TikTok, discúlpenme más bien, ya tomaremos precauciones para que no pase lo mismo. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias. Muchas gracias, Maro, por las felicitaciones. Nos vemos, señores. Hasta luego. Cuídense de los de TikTok y también a los de YouTube y Facebook. Hasta luego. Cuídense mucho. Buenas noches a todos. Feliz día, papá.